Colombianos, espero que estén muy bien. Hoy venimos con otra seguimiento a las denuncias que han pasado en los últimos medios. Daniel Coronel hace unas semanas había sacado una denuncia contundente sobre el manejo irregular de la UTL David Racero. Al día siguiente revela cómo su tío, ex candidato a la alcaldía de Valledupar, había manejado nada más y nada menos algunos contratos del SENA mostrando el pantallazo. Ese mismo día, en la revista, el periódico El Tiempo saca los audios, que acá están todos los videos precisamente de David Racero para que los vayan y lo ven, donde mostraban que él sí les decía que tenían que ir a trabajar al Fruber y otras cosas adicionalmente. Bueno, precisamente David Racero fue presidente de la Cámara de Representantes. Y al momento de que David Racero es presidente de la Cámara de Representantes, además de tener a sus empleados de UTL, como presidente tiene el derecho a tener una pequeñita bolsa de empleos de 50 millones de pesos adicional para contratar más contratistas para que le colaboren en sus labores de vigilancia en las comisiones. O sea, tener al menos cada uno o tener asesores que estén pendientes de lo que pasa en cada comisión y él como presidente hacerle seguimiento a los proyectos de ley. Él como presidente de la Cámara dejó muchos cuestionamientos, pero entre esos es el que hoy atañe esta conversación con ustedes. Pues da la casualidad de que la silla vacía dijo, venga, hay como una dudita. ¿Será que es nepotismo? Porque ya hablaban de los contratos que le entregaron a Tío por el tema del SENA. Eh, ¿Por qué no revisamos bien familiares de él? Bueno, da la casualidad de que su apellido es Racero Mallorca. Y sabemos que actualmente parte de su familia ha obtenido un poder no tan grande como en el caso de los Geneco o de otros clanes políticos, pero sí ha obtenido un poder que ha ido aumentando, incrementando, creciendo poco a poco. Entonces, miremos la investigación. Aquí está la investigación. Racero dio contrato al Congreso a esposas de sus primos que terminaron haciendo campaña. O sea, a su tío en el Cesar. En pocas palabras, para que ustedes lo sepan, esto es nada más y nada menos nepotismo. Y me extraña que alguien que decía que por qué se contrataba a los familiares de la derecha, que yo también lo digo diciendo está mal, tener a familiares contratados en entidades públicas está mal, lo he dicho y lo diré siempre. Por eso he criticado mucho a los familiares de políticos que están manejando los hilos de entidades públicas. Y lo voy a decir siempre. Eso es nepotismo. Y es literalmente manejar una entidad a nombre de la familia. Bueno, mientras David Racero Mallorca fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2023, usó el poder de contratación pública para favorecer a familiares y amigos de Valledupar. Con recursos de la Cámara fueron contratadas esposas de dos primos suyos, también periodistas que hablan bien de su gestión en Valledupar, e incluso amigos de su familia, que luego terminaron empujando la campaña a la gobernación del Cesar de su tío José Luis Mallorca. Los contratos suman más de 250 millones de pesos. Paremos. Ahí van a decir muchos, eso no es nada. Se gastaron más en Carrotán que se gastaron más en el Locat Pass. Si les contara que el presupuesto del Congreso de la República es un congreso, es un presupuesto no es tan grande y que sale del bolsillo de ustedes. Y son ustedes los que le están pagando la manía de contratar familiares a los presidentes de Senado o de Cámara. Ahí sí nos da una cachetada, pero sigamos. Y los beneficiados trabajaron y facturaron desde el Cesar, donde el candidato Mayorga sacó apenas 2.229 votos. O sea, los puso a trabajar con contrato de prestación de servicios, pagándoles todo, y no hicieron nada en el Congreso. Ya después miramos. En papel los contratos fueron para ayudar a la presidencia de la Cámara de Representantes a hacer labores de pedagogía o dar conceptos sobre las propuestas de reforma a la salud o laboral, o para acompañarlos en sus recurrentes visitas a Valledupar. Las evidencias de esos trabajos son fotos en Valledupar y pantallazos y correos de Racero, cuya curul es por Bogotá. Ahí viene la primera incoherencia. ¿Qué tiene que hacer David Racero gestionando contratos para
para Valledupar, para el Cesar, de sus familiares, si primero que todo su curul es representante a la Cámara por Bogotá, no por otro lado? Ahora, hay gente que está intentando hacer campaña para el Senado, pero él tampoco lo ha dicho. Segundo, y adicionalmente a eso coloca contratistas y le da mal al candidato que es su tío. Mal. Toda esa contratación está conforme a la ley. Las hojas de vida cumplían con los requisitos legales. No hay irregularidades ahí. Se le asignaron tareas y luego las cumplieron. Se dijo Racero. Racero se dio a conocer en el país denunciando los roscogramas y las estructuras clientelistas de los políticos regionales. Viven, viviendo del Estado, decía en sus campañas. Caminando por el Congreso en 2018, por ejemplo en 2017 en Valledupar, hizo el organigrama de la familia Araujo y las puso frente a una de las casas de esa estructura. No nos cansaremos de denunciar. Esto es, o sea, vuelvo y le digo, no es que a mí me da rabia el nepotismo, pero ¿sabe qué me da rabia? El doble moralismo. Ser un doble moral y decir que lo que tanto denunciaba ahora lo está haciendo, perdónenme, está mal. Está mal, sea de derecha o de izquierda. Usted no hace una promesa para incumplirla. Usted no hace una propuesta para incumplirla. Usted no hace una labor para luego mandarla para la basura. Cumplimos con nuestra palabra. Vinimos a la Plaza Alfonso López a mostrar el mapa de la familia Araujo, justamente enfrente de la casa tradicional de los Araujo, que como buena familia histórica de Valledupar se encuentra ubicada en el centro de la plaza. Estamos acá, como ustedes pueden ver. Vinimos, cumplimos con... Y esto fue en 2017. Ahora, pero años después, desde la presidencia de Racero, terminó montando un propio organigrama de contratación, aunque él dice que no es tan así. Los Mallorca no somos un clan, no son un clan, pero sí pueden llegar a ser una casa política. Claro. Tienen representante, tiene contratistas, tiene un tío que se crea muy señor, que se crea muy señor de las entidades nacionales en la, en el Cesar. Entonces, ¿de qué estamos jugando? El otorgamiento de contratos a personas de Valledupar donde su tío hace política se suma al historial de denuncias en su contra por el manejo irregular de su unidad de trabajo. Lo que hablábamos al principio, los audios que publicó el tiempo, además de coronel le cobraba parte de su sueldo a miembros de UTL, y además de eso también había el tema del Fruder. Bueno, pasémonos esto para saltarnos el tiempo. El presidente de la Cámara de Representantes tiene derecho a un grupo de asesores pagados por el Congreso, aparte de los miembros de la UTL del congresista, una bolsa de empleos de hasta 50 salarios mínimos legales. Entre julio del 2022 y julio del 23, Racero tuvo por lo menos a 9 contratistas más a su servicio, todos de Valledupar. Normalmente estos asesores extras se contratan para hacer seguimiento legislativo en las comisiones, mantener informado al presidente sobre qué se está legislando. Dos de esos nuevos contratos en la presidencia de Racero se fueron para las esposas de los primos de Valledupar. La primera, escuchen bien, o sea, puede contratar a un médico que tenga un tema de salud pública. Pueden contratar de pronto a alguien, a un politólogo que sepa de salud. Pueden contratar no sé, a un sociólogo que sepa de salud, que explique el tema. Pero miren a quién contrata. La primera es la fisioterapeuta Elena Esther Paredes, quien fue contratada el 30 de marzo al 19 de julio por 36 millones de pesos, literalmente 9 millones de pesos mensuales. Ella es la esposa de Juan Carlos Márquez Mallorca, primo de David Racero. Pongámosla ahí, una fisioterapeuta, y no vuelvo a criticar eso. ¿Qué tiene que hacer una fisioterapeuta? ¿Tiene al menos una especialización sobre políticas públicas o en administración en salud? Me preocupa. Aquí solo dice fisioterapeuta. Si no tiene más, me preocupa que se le dio un buen, se le dio un sueldo sin haber cumplido con los requisitos mínimos para poder hablar del tema. Pero no, fisioterapeuta. Seguimos. El trabajo de Paredes básicamente consistía en hacer pedagogía en Valledupar sobre la propuesta de reforma a la salud que había radicado el gobierno en febrero de este año, o en pedirle por correo al presidente de la Cámara, es decir, trasero copia de otros proyectos de ley relacionados con el sector salud para entregar conceptos desde su punto de vista profesional.
diferente. Solicité a presidencia de la Cámara el día 2 de mayo en curso los proyectos de ley en vigencia que serán desarrollados en este periodo presidencial, con el fin de mantener el registro y control de los proyectos de ley que han hecho tránsito o que estén en curso en la Cámara de Representantes y dar a conocer a la población el avance que han tenido en la organización y coordinación en el proceso de erradicaremos y clasificaremos los proyectos de ley, dijo Paredes en un informe de cuenta. Solicité. Solicitar y hacer es diferente. Solicitar, todo el mundo podemos solicitar. Todo el mundo. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Pero no lo hago. Y meter eso en un informe de gestión para poder cobrar, ay, no sé. Me da tristeza. Pero sigo. Para consultar un proyecto de ley no es necesario ser contratista. Enviar correos. Siempre que se radican deben de ser publicados en la página de Secretaría del Senado. El contrato de Paredes con la Cámara terminó el 19 de julio, un día antes de concluir la presidencia de Racero, pero a los pocos días la fisioterapeuta encontró trabajo. Encontró trabajo. Qué casualidad. Qué casualidad. Encontró un nuevo trabajo. Encontró en otro trabajo el lugar de la influencia del primo de su esposo. El 3 de octubre Paredes fue vinculada a la supernuminaria en el Consejo Nacional Electoral. Qué casualidad. Entró a trabajar en el despacho de la maestra Alba Lucía Velázquez, quien fue elegida como cota del pacto histórico, movimiento al que pertenece Racero. La segunda familiar que Racero tuvo en el contratista fue en su presidencia fue la abogada Ángela María Araujo. Bueno, abogada es diferente. Entre hacer la revisión jurídica de los contratos de prestación de servicios designados a la gestión de la presidencia de la Cámara, de agosto a diciembre de 2022, a Araujo le pagaron 24 millones de pesos. Entre febrero y julio del 2023 ganó 33 millones más. La abogada de Araujo es la esposa de Walter Fidelio Castillo Durán, primo de Racero, por parte de su mamá. Walter Fidelio es otro familiar de Racero que llegó a la nómina de la maestría Alba Lucía Velázquez en el Consejo Nacional Electoral. O sea, nos compra. Pere. Alba. O sea, vuelvo y le digo, pelean por todo lo que ellos nunca hicieron ni no debieron hacer. Jamás. Uno de los temas de gran trascendencia política es esto. Entre amigos contratan los familiares de otro amigo para que ellos sean familiares y todo. Venga, eso no hace parte de un proyecto alternativo. O sea, yo por eso tampoco voté. Y no voté por eso. Sí. El resto de los contratistas que asesoraban al presidente Racero terminaron impulsando directamente o indirectamente la campaña de la gobernación del César de su tío José Luis Mallorca. La radiología de Diana Patricia Arrieta Clavijo fue contratada el 9 de febrero al 19 de julio del 2023 para hacer soporte y pedagogía en Valledupar. Por eso se le pagaron 22 millones de pesos. Se llevó a cabo el 13 de mayo una enriquecedora charla de socialización con la comunidad del corregimiento de la mina. Durante este evento se brindó a la ciudadanía oportunidad de participar activamente en un diálogo abierto y constructivo relacionado con las acciones emprendidas por el gobierno en las gestiones que se han llevado a cabo para impulsar la transformación y cambio propuestos. Aquí los coloca. El día que firmó la acta del inicio del contrato el 9 de febrero, Arrieta estaba en Valledupar haciendo campaña política. Ella fue de las promotoras del grupo de ciudadanos que recogió firmas para avalar la campaña de la gobernación del médico José Luis Mallorca. Y aquí aparece precisamente el nombre de ellas y su número de cédula. Y precisamente aquí aparece su foto de ella y los demás que estaban ahí. En uno de los informes de gestión que hizo para justificar su trabajo, Arrieta presentó planillas con nombres de personas a las que le habían de haberle dado charlas pedagógicas. Entre los nombres aparecen personas luego terminaron siendo candidatos que apoyaron la campaña de Mallorca. Por ejemplo, Sandra Elena Petro Barnes, quien fue candidata a la asamblea.
Arrieta le acompañó el candidato Mayorga a entregar las firmas de la registraduría del Cesar el 28 de junio. Los dos dijeron que habían sido más o menos 100.000 firmas. Sin embargo, el tío del representante al final no se presentó como grupo de firmas arriba del Cesar, sino que lo hizo con el aval de la Fuerza de la Paz, de Roy Barreras. Es decir, que Mallorca usó la ventana de las firmas para hacer campaña y publicidad desde antes. Y después consiguió el aval. Me entero que ustedes de que ella era Arrieta. Hizo parte de la campaña de firmas de Rasero. Dicen. Tuvo dos contratos en 2022 y en 2023. Se suman 50 millones de pesos. Sus informes de gestión dicen que hizo reuniones para hablar de tareas hechas por Rasero. Se realizó un encuentro ciudadano de jóvenes en Valledupar donde se interactuó sobre cómo el presidente de la Cámara de Representantes continuaba brindando todas las garantías de participación ciudadana. La psicóloga Torres terminó en el segundo contrato el 19 de julio, día antes de que acabara el periodo de rasero. Además de votos, la psicóloga candidata Torres fue aportante a la campaña de Mallorca. Le dio 10 millones de pesos según registro en cuentas claras. Torres no fue la única financiadora de la campaña de Mallorca, que antes tuvo contratos de presidencia con el sobrino de Rasero, la economista María Eloísa Araujo y abogada Zaida Medina, que también de Valledupar manejaban los contratos de 37 millones de pesos, que establecían asesoría profesional y soporte de proyectos de ley del Congreso. O sea, voy a resumir esto para no alargarme. David Rasero decía estar en contra del nepotismo político, pero hace nepotismo con su familia cuando era presidente de la Cámara. Punto. Ahora David Rasero salió a decir que él no tenía ninguna relación personal con su tío, pero le movió contratistas del Congreso, pagados por el Congreso, como dice este artículo investigativo, para que le hicieran campaña al tío. ¿Sí ve por qué a uno a veces estos doble morales también he criticado mismo también a la derecha? Vuelvo y le digo, ¿de qué sirve decir que son diferentes si terminan siendo iguales a lo que se venían a enfrentar? Dejen en sus comentarios qué opinan.